La vida de Ismael, hijo de Abraham y de la sierva egipcia Agar, es un relato lleno de complejidades que abarca tanto las bendiciones como los desafíos derivados de su nacimiento fuera del marco del pacto divino hecho con Abraham y Sara. Desde el mismo momento de su concepción, Ismael se ve marcado por las circunstancias particulares que rodean su origen. Su madre, Agar, era una esclava egipcia de Sara, la esposa de Abraham, lo que coloca a Ismael en una posición de marginación dentro de la familia patriarcal. Esta historia no solo está marcada por la intervención divina, sino también por una serie de tensiones familiares, promesas de Dios y conflictos que perdurarían a lo largo de las generaciones. El relato bíblico presenta a Ismael a través de varios momentos clave, en los que se destacan las intervenciones divinas, como cuando Dios promete bendecirlo y hacerlo padre de una gran nación, a pesar de no ser el hijo de la promesa que se cumpliría a través de Isaac. Además, la relación de Ismael con su medio hermano Isaac y con su propio padre Abraham refleja la compleja dinámica de la familia patriarcal, donde las decisiones humanas y las promesas divinas se entrelazan de manera inevitable. La historia de Ismael no solo ha sido interpretada en el contexto del Antiguo Testamento, sino que también ha generado distintas lecturas teológicas a lo largo de los siglos. Mientras que en la tradición judeocristiana se lo ve principalmente como el ancestro de los pueblos árabes, en la tradición islámica Ismael es venerado como un profeta y uno de los precursores de la fe monoteísta. Este resumen de su vida, basado en los relatos bíblicos, busca ofrecer una visión completa de los acontecimientos más importantes que marcaron su existencia, separando los principales momentos y citando los versículos que dan forma a su relato. La historia de Ismael comienza en un momento de profunda incertidumbre para Abraham y su esposa Sarai, más tarde conocida como Sara. Dios les había prometido que serían los progenitores de una gran nación, Génesis 12, 2-3, pero el tiempo pasaba y no llegaba el hijo prometido. Sarai, ya de edad avanzada y sin haber podido concebir, empieza a perder la esperanza de que la promesa divina se cumpliría a través de ella. En un contexto cultural donde la descendencia era vista como una bendición divina y el único medio para perpetuar el linaje familiar, el no tener hijos era un problema grave, tanto social como espiritualmente. En Génesis 16, Sarai, en un acto desesperado y aparentemente razonable según las costumbres de la época, toma una decisión que cambiaría el curso de la historia, ofrece su sierva egipcia, Agar, a Abraham para que tenga un hijo con ella. Esta práctica de usar a una esclava o sierva para tener descendencia no era inusual en tiempos bíblicos y se consideraba una forma legítima de asegurar la continuidad de la familia cuando la esposa legítima no podía concebir. Sarai, al tomar esta decisión, probablemente lo hacía con la esperanza de cumplir con la promesa que Dios le había dado a Abraham, creyendo que quizás Dios la estaba retrasando por algún motivo. A pesar de la buena intención, esta acción muestra la impaciencia humana ante lo que se percibe como un retraso en el cumplimiento de la promesa divina. Sin embargo, esta decisión trajo consigo complicaciones tanto personales como familiares. Génesis 16, 1-2, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo Sarai a Abraham, mira, ahora, que Jehová me ha impedido tener hijos, te ruego que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Abraham, aunque reticente en algunos momentos, accede a la propuesta de Sarai. El relato no menciona en detalle sus pensamientos, pero la rápida decisión de Abraham de seguir el consejo de Sarai da cuenta de un aspecto humano y comprensible, la presión por cumplir con la promesa de Dios, aunque fuera de los medios divinos que más tarde serían revelados. Cuando Agar concibe, la situación rápidamente se complica. El embarazo de Agar despierta una reacción inesperada en ella, ya que al quedar embarazada, se siente superior a Sarai, lo que genera tensiones en la casa de Abraham. El rol de la sierva, que hasta ese momento había sido subordinada, cambia y la dinámica familiar se ve alterada. Sarai, al ver cómo Agar se muestra orgullosa por su embarazo, se siente humillada y comienza a maltratarla. Agar, incapaz de soportar la humillación, huye al desierto. En ese momento de desesperación, el ángel del Señor se le aparece junto a una fuente de agua en el desierto y la insta a regresar, asegurándole que su hijo, quien sería llamado Ismael, sería una gran nación. Aquí, por primera vez en la historia de Ismael,
se deja claro que aunque no será el hijo de la promesa, Isaac sería el elegido por Dios para ese propósito, él también será bendecido y su descendencia será numerosa. El nacimiento de Ismael no solo trajo consigo la bendición de la descendencia prometida, sino que también sembró las semillas de una creciente tensión en la familia de Abraham. Aunque el nacimiento de Ismael podría haberse visto como un acto que cumplía con la necesidad de dar un heredero a Abraham, los efectos colaterales de esa decisión fueron inevitables. El pacto con Abraham y la reafirmación de la promesa de Isaac. El momento en que Dios reafirma su pacto con Abraham en Génesis 17 es decisivo en la narrativa bíblica, ya que marca un giro fundamental en la historia de la humanidad y en la comprensión del pueblo elegido. Después de años de peregrinación y pruebas, Abraham está a punto de recibir una revelación clave: Dios tiene un plan específico y un hijo predestinado para cumplir las promesas hechas a su linaje. Es en este contexto que se le da un nuevo nombre a Abraham, el cual significa padre de multitudes, y a su esposa Sarai, quien será conocida como Sara, princesa. Estos nuevos nombres reflejan no solo el cambio en su identidad, sino también el futuro glorioso que les aguarda como los progenitores de naciones grandes. La aparición de Dios en Génesis 17 sucede en un momento en que Abraham ya tiene a Ismael, el hijo que tuvo con Agar, la sierva egipcia de su esposa Sara. Sin embargo, Dios le deja claro que Ismael, aunque es su hijo, no es el elegido para portar la promesa. A través de este encuentro divino, Abraham recibe una clara indicación de que el pacto de Dios con él será cumplido exclusivamente a través de un hijo que tendrá con su esposa Sara, quien, a pesar de su edad avanzada, concebiría un hijo milagroso. Este niño, a quien Dios le ordena que llame Isaac, sería el portador de la promesa de un pueblo numeroso que sería su descendencia. Génesis 17, 18-19, y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Y Dios le respondió: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y estableceré mi pacto con él, como pacto perpetuo para su descendencia después de él. A través de esta promesa, Dios reafirma que su pacto con Abraham no se realizará a través de Ismael, sino con Isaac, quien será el hijo legítimo de la promesa. Este es un momento de mucha carga emocional para Abraham, ya que él había criado a Ismael como su hijo legítimo y, como cualquier padre, deseaba lo mejor para él. Abraham, en su humildad y amor paternal, pide a Dios que bendiga a Ismael y lo proteja. La respuesta de Dios, sin embargo, deja en claro que la promesa se ha reservado para Isaac, pero también abre un espacio de misericordia para Ismael. Génesis 17:20, en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicarle en gran manera, 12 príncipes engendraré, y haré de él una gran nación. Es en este versículo donde se revela el alcance de la misericordia divina. Aunque Ismael no será el hijo del pacto, Dios le promete una bendición notable: no solo su descendencia será numerosa, sino que de él surgirán 12 príncipes, es decir, una gran nación. Este aspecto es crucial porque Dios, al ser fiel a sus promesas, asegura a Abraham que el destino de su primer hijo no estará marcado por el olvido o el abandono, sino por la prosperidad y la grandeza. Aunque la línea de bendición del pacto continuará a través de Isaac, Ismael no será dejado de lado. Esta distinción subraya la complejidad de la relación entre los hijos de Abraham, y es en este momento cuando la historia de Ismael comienza a tomar una forma de independencia, aunque siempre bajo la sombra del pacto hecho con Isaac. Este pasaje también revela una dimensión interesante de la relación entre Dios y la humanidad. La bendición y el propósito de Dios no están necesariamente ligados a la exclusividad o a la preferencia humana. Ismael, a pesar de no ser el hijo del pacto, es reconocido por Dios y se le promete una bendición abundante, lo que refleja un principio teológico importante: Dios tiene un propósito para todos, incluso fuera de las líneas directas del pacto, y esa bendición se extiende a naciones enteras, como será el caso de los descendientes de Ismael. Pero aquí surge una pregunta intrigante: ¿por qué Ismael no fue el hijo del pacto, a pesar de ser el primer hijo de Abraham? La respuesta a esta cuestión sigue resonando en la tradición judeocristiana y musulmana, abriendo puertas para una reflexión más profunda sobre el significado de las promesas divinas, la obediencia y el propósito de Dios en la historia de la salvación.
La historia de Ismael nos desafía a pensar sobre la naturaleza del favor divino, sobre las elecciones misteriosas de Dios y cómo su plan para la humanidad va más allá de lo que los hombres pueden comprender. La figura de Ismael se vuelve aún más fascinante cuando consideramos la historia posterior, que nos lleva a explorar las consecuencias de esta decisión divina. ¿Cómo afectaría el destino de Ismael y de sus descendientes esta separación del pacto? ¿Qué significaría para el futuro de los pueblos que surgieron de él? La narrativa no solo nos ofrece respuestas, sino que invita a la reflexión y la curiosidad sobre el futuro de las naciones que nacen de Ismael y el significado de su bendición en el gran esquema de la historia de la humanidad. Después de que Abraham tuviera a su hijo Isaac, las tensiones familiares entre Sarai y Agar, así como entre los hermanos Ismael e Isaac, no hicieron más que intensificarse. En Génesis 21, vemos un momento crítico en la vida de Ismael. Tras el nacimiento de Isaac, Sara, preocupada por el futuro de su hijo y por las tensiones crecientes, insta a Abraham a enviar a Agar e Ismael lejos de su hogar. Aunque Abraham se siente angustiado por esta decisión, Dios le da su bendición para que lo haga, asegurándole que, aunque Isaac es el hijo de la promesa, Ismael también tendrá un destino grandemente bendecido. Génesis 21, 9-10, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por lo que dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no heredará con mi hijo, con Isaac. Con el corazón lleno de pesar, Abraham envía a Agar e Ismael al desierto con apenas pan y agua. El destino de madre e hijo parece sellado, un futuro incierto y peligroso los espera en la vasta y árida extensión del desierto, sin más recursos que las provisiones mínimas que Abraham les había dado. Al principio, todo parece seguir un curso fatal. El agua se acaba rápidamente, y la situación se vuelve desesperante para Agar, quien, al ver que su hijo está al borde de la muerte por la sed, decide dejarlo bajo un arbusto y alejarse para no presenciar su sufrimiento. El dolor de madre es incontenible, y su desesperación es tan grande que no puede soportar la idea de ver morir a su hijo. Génesis 21, 15-16, y se acabó el agua del odre, y ella puso al niño debajo de uno de los arbustos, y fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el niño muera. Y levantó su voz y lloró. Este es un momento de gran angustia y dolor para Agar, pero también es un punto de inflexión en la historia de Ismael. Es en este momento de desesperación total cuando la intervención divina tiene lugar. Aunque Agar está sola en el desierto y su futuro parece sombrío, el texto bíblico nos muestra que Dios no la abandona. En un acto de misericordia y compasión, Dios escucha el llanto de Ismael, a pesar de que Agar había sido quien vocalizaba el sufrimiento. Este es un detalle significativo: la voz de Ismael, el niño, es escuchada por Dios. Aunque él aún es joven, la narración sugiere que incluso en su debilidad, Ismael tiene un propósito en los planes divinos. Génesis 21-17, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. El ángel de Dios le habla a Agar desde el cielo, un acto que subraya no solo la cercanía y la atención de Dios, sino también su disposición a responder en momentos de desesperación. La primera respuesta del ángel es una palabra de consuelo: no temas. Este es un mensaje recurrente en la Biblia, que muestra cómo Dios se acerca a aquellos que atraviesan momentos de miedo y angustia. El mensaje es claro: a pesar de la oscuridad de la situación, no hay motivo para temer, porque Dios está presente y ha escuchado. La frase, Dios ha oído la voz del muchacho, es también muy significativa. Ismael, a pesar de ser un niño que está a punto de morir de sed, no es ignorado por Dios. El sufrimiento de Ismael es escuchado por el Señor, quien le promete a Agar que él será el progenitor de una gran nación, tal como se había prometido anteriormente. A pesar de que Ismael no es el hijo de la promesa dado a través de Isaac, su vida tiene valor y será guardada para cumplir el propósito que Dios tiene para él. Esta es una reafirmación del amor y la misericordia de Dios para con todos los hijos de Abraham, no solo los de la promesa, sino también aquellos que, como Ismael, se encuentran en situaciones de marginalidad. Génesis 21-18,
levántate, alza al muchacho y toma de la mano, porque yo haré de él una gran nación. El ángel le da instrucciones a Agar, levántate, alza al muchacho y toma de la mano. Esta acción simbólica de tomar la mano de Ismael refleja no solo el cuidado físico, sino también el renacer de la esperanza. A través de este acto, Agar se le asegura que no solo su hijo sobrevivirá, sino que su futuro estará lleno de promesas. Ismael será una gran nación. Aunque la Biblia no detalla de manera exhaustiva cómo se materializa esta promesa, lo cierto es que en los capítulos posteriores se mencionan los descendientes de Ismael, quienes, según las tradiciones bíblicas y posteriores, se identifican con los pueblos árabes. Génesis 21:19, entonces Dios le abrió los ojos, y vio un pozo de agua, y fue a llenar el odre de agua, y dio de beber al niño. Finalmente, Dios le muestra a Agar un pozo de agua que estaba cerca, un recurso vital en medio del desierto. Este acto de revelación divina no solo salva a Ismael, sino que también simboliza la provisión de Dios en los momentos más oscuros de la vida. Este pozo representa la salvación no solo física, la vida de Ismael siendo preservada, sino también espiritual, la intervención de Dios que proporciona lo necesario cuando todo parece perdido. En ese instante, la promesa hecha a Agar y a su hijo Ismael comienza a cumplirse. El desierto, que inicialmente parecía un lugar de muerte, se convierte en un lugar de vida, una transición de desesperación a esperanza, gracias a la intervención de Dios. Ismael no solo sobrevive, sino que se asegura que su linaje será grande, tal como lo había prometido el ángel. Este episodio refleja uno de los temas más profundos de la narración bíblica, que Dios escucha a los afligidos, a los que están a punto de perder la esperanza, y responde a sus necesidades, incluso cuando parece que todo está perdido. Aunque Ismael no sea el hijo del pacto, su vida es valiosa ante los ojos de Dios, quien asegura su supervivencia y su destino como progenitor de una gran nación. Este momento en la vida de Ismael resalta la fidelidad de Dios y su intervención en la vida de los individuos, no solo en aquellos que están dentro del linaje del pacto, sino también en aquellos que, como Ismael, son hijos de la promesa general de bendición y cuidado para todas las naciones. Una vez que Ismael sobrevive a la angustiosa experiencia en el desierto, la narrativa bíblica se enfoca en su vida adulta, un periodo que está marcado tanto por el cumplimiento de las promesas divinas como por la continua distinción entre él y su hermano Isaac, el hijo de la promesa. La vida adulta de Ismael refleja la realidad de que, aunque no fue el hijo a través del cual se concretó el pacto con Abraham, su descendencia aún llevaría una bendición especial, y su vida tendría un impacto duradero en la historia de los pueblos que se derivaron de él. Ismael y su familia. La Biblia nos ofrece un vistazo a la vida adulta de Ismael en Génesis 25, 12-18, donde se nos dan detalles clave acerca de sus hijos, su descendencia y el cumplimiento de la promesa de que sería el padre de una gran nación. Ismael se casó con una mujer egipcia, y con ella tuvo 12 hijos. Estos hijos se convirtieron en los fundadores de 12 tribus, lo que cumple la promesa que Dios había hecho a Agar en el desierto: multiplicaré tu descendencia de tal manera que no podrá ser contada a causa de su multitud. Génesis 16:10. Estos 12 hijos, cuyos nombres son listados en Génesis 25, 13-16, serían los ancestros de varias naciones que ocuparían una importante parte del territorio del Medio Oriente. Génesis 25, 12-16, estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, que Agar, la egipcia, sierva de Sara, dio a luz a Abraham, y estos son los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres, conforme a sus descendencias: Nebayot el primogénito de Ismael, Cedar, Adbeel, Misam, Misma, Dumá, Masá, Hadad, Tema, Getur, Nafis, Kedemá. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres, por sus aldeas y por sus campamentos, 12 príncipes según sus naciones. Estos 12 hijos se constituyen como los fundadores de las 12 tribus de Ismael, un grupo que más tarde sería conocido en las tradiciones judeocristianas y musulmanas como los ancestros de los pueblos árabes. Esta multiplicidad de tribus subraya la magnitud de la bendición que Dios le otorgó a Ismael, aunque, en comparación con la bendición que Isaac recibiría a través del pacto de Abraham, las tribus de Ismael habrían de vivir con un destino distinto. El final de la vida de Ismael. La Biblia no ofrece muchos detalles sobre los últimos años de la vida de Ismael,
pero sí sabemos que él murió a una edad avanzada. En Génesis 25:17 se menciona que estos son los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu y murió, y fue reunido con su pueblo. Esto marca el final de la vida de Ismael, quien, a pesar de las complejidades de su existencia, cumplió un papel crucial en la historia de las naciones que nacieron de su descendencia. Su muerte, al igual que la de otros patriarcas, se presenta de manera solemne, con un sentido de conclusión de su vida en el contexto del pueblo al que pertenecía. Génesis 25:17, estos son los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu y murió, y fue reunido con su pueblo. A través de la vida de Ismael, la Biblia nos ofrece una visión de cómo las promesas de Dios se cumplen, aunque no siempre de la manera en que los seres humanos lo esperan. Aunque la descendencia de Ismael no fue la portadora del pacto de Abraham, su vida y la de sus hijos fueron fundamentales para la historia del pueblo de Dios, especialmente en la comprensión teológica de la relación entre los pueblos que descienden de él y aquellos que descienden de Isaac. Reflexión teológica. La figura de Ismael es uno de los puntos de encuentro más intrigantes y complejos entre las grandes tradiciones monoteístas. En el cristianismo, la historia de Ismael se inscribe dentro de un contexto más amplio, el de la historia de la salvación, que culmina con el advenimiento de Jesucristo a través de Isaac, el hijo de la promesa. Así, Ismael es visto como un hijo que, aunque no porta el pacto eterno con Dios, tiene un papel crucial en el desarrollo de la narrativa divina. La separación entre Isaac e Ismael, marcada por la frustración de un intento de lograr el cumplimiento de la promesa de Dios de manera humana, sirve como un recordatorio de la soberanía divina y de que las promesas de Dios se cumplen a su tiempo y de acuerdo con su voluntad. Por otro lado, en la tradición islámica, Ismael es venerado no solo como un ancestro de Mahoma, sino como un profeta fundamental que desempeñó un papel primordial en la historia de la humanidad. Su obediencia y dedicación a Dios son vistas como ejemplos de fe pura, y su linaje se considera bendecido, reflejando el respeto profundo que el Islam tiene por su figura. Ismael no solo es un patriarca para los musulmanes, sino un símbolo de la relación especial entre Dios y los pueblos árabes, quienes consideran que la revelación de su fe en el monoteísmo tiene sus raíces en él. El contraste entre estas dos visiones, la cristiana y la islámica, invita a la reflexión sobre las dinámicas de fe, destino y conflicto que han modelado la historia del Medio Oriente y, en muchos sentidos, el mundo entero. De hecho, las tensiones entre los descendientes de Isaac, Israel, y los de Ismael, los árabes, han sido un motor importante en los eventos históricos y en las complejidades de las relaciones geopolíticas modernas. Es fascinante pensar que, aunque nacieron del mismo patriarca, la historia de estas dos ramas de la familia de Abraham ha sido tan dramática y marcada por profundas diferencias. ¿Cómo se puede entender que dos pueblos tan entrelazados en sus orígenes sigan cargando consigo siglos de división y enfrentamiento? La historia de Ismael, por tanto, no es solo una lección sobre la fe, sino una invitación a explorar los misterios de la herencia, la promesa y las decisiones humanas que, a lo largo de los siglos, continúan tejiendo las relaciones entre estos pueblos. ¿Qué nos dice este antiguo relato sobre las luchas actuales en torno a la identidad, la promesa y el conflicto? La figura de Ismael sigue siendo un punto de reflexión, desafío y diálogo en un mundo que, a menudo, parece estar atrapado en las mismas tensiones de siempre. Si te apasionan los relatos llenos de significado y sabiduría eterna. En nuestro canal, exploramos las historias bíblicas más icónicas, desentrañando sus enseñanzas y su impacto en nuestra vida cotidiana. Únete a nuestra comunidad de buscadores de conocimiento y fe. Dale like, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para no perderte ningún episodio, o déjame un comentario sobre qué opinas de estos resúmenes. Historia eterna, más que historias, un viaje hacia lo divino.